Germán, 30 años y ahora aquí, tú en México, yo en Perú, reencontrándonos después de una adolescencia en donde caminamos por consejos estudiantiles, pero sobre todo con amistades buenas. Con muy buenas, oye, y con muy buenos amigos, qué bestia, ¿no? Y, En y sobre una... todo increíble que nos hayamos acordado cuando yo te llamaba para este podcast. Bueno, tú más memorioso que yo, me hiciste acordar efectivamente que habíamos convivido dentro de este mundo de los consejos estudiantiles del colegio y en donde además con muy buenos amigos en común que Sí. gestamos en esta etapa, ¿no? Y que son unos capos, sin duda, ¿no? Más capos que nosotros. Y... Pero además en una época en donde era raro que los chicos se comprometan en este tipo de iniciativas en donde el Consejo Estudiantil ya reflejaba esta vocación de servicio, ¿no? Que a final de cuentas, y hoy día en nuestra etapa, en esta etapa de nuestras vidas, se refleja comunicando, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo siempre lo he dicho, para mí fue una suerte. Era como, o sea, imagínate, pues chicos, ¿a qué edad empezamos con esto? Yo empecé como a los 13, como a los Claro. 13 años con esta vaina. A Y mí a me los agarró un poco 13 más viejo, años, ¿ah? ¿cómo? Un poco más viejo me agarró, ¿ah? Yo creo que me agarró a ¿A los ti sí? 15, sí, 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 Ya. tercero, tal vez cuarto, ¿no? Sí, Pero sí. tú No, yo 13 empecé de los años. 13 como calichín ahí llevándole el agua a los presidentes del Consejo Estudiantil. Y poco a poco, pues, ya al final llegué a ser vicepresidente del, ¿cómo se llama? De mi colegio, de la Inmaculada, pues, ¿no? ¿Y tú, Mira, tú estabas dónde? yo estaba en el En Lincoln, el Lincoln. En el Lincoln. y ahí teníamos a este amigo Carlos Castilla, era el que nos ayudaba a estructurarlo, a promover esto, ¿no? Claro, Carlos tenía un par de años más que yo, él estaba súper metido. Súper, súper, súper metido. Ya habían varias personas, ¿no? Estaba él, estaba Fernando del Castillo, que chistosísima, o sea, ahora es mi socio. O sea, Qué locura. gente de esa época, digamos, se convirtieron en mejores amigos y algunos de ellos, pues como te digo, Fernando es mi hermano, pues es mi socio de toda la vida casi. Oye, y en este contexto, bueno, está Pepe Pérez Vargas, Jimena Cuadros, Claro, Walter Mergarejo también. sabes que me suena el nombre, pero no me acuerdo, ¿ah? Yo estoy teniendo unos flashbacks. También que es Sí. bien difícil, pues cuando esto ha sucedido, cuando teníamos 15 años, Ah, súmale 30 y un poquito más, ¿no? Y las claro. lagunas comienzan a aparecer, ¿no? No, y olvídate, yo me vio cosas a veces de hace 5 años, más tarde, hace 30. Y es que, y Porque, es que cuando generamos esta campaña de intriga, la gente estaba tratando de descubrir quién era más tío, ¿no? pero a ver, vamos a aclarar el tema. Los dos somos del año 77. Así es. Ya, ¿de qué mes eres tú? Junio. Este eres más viejo. Ya sabía. No se diga más. ¿Tú de qué mes Yo eres? soy septiembre, septiembre. Estábamos por ahí. Septiembre. Estamos Septiembre. fritos. Bueno, estamos igual de viejos, compadre. Estamos igual de viejos. Está No, yo bien, por lo está menos tengo bien. pelo. Oye, yo solamente porque no me lo dejo crecer, ¿ah? Porque si no, sí tendría. Por comodidad. Tú sabes que a mí me agarró la época así. ¿Tú sabes cuál? Mira qué locura. Yo empecé con esto con Gianmarco. No te puedo creer. Te lo juro No por me digas Dios. que, no me digas que era tu ídolo y que te rapaste por él. Por total, gritaba. En la calle No, gritaba no, Gianmarco, Gianmarco. pues, No, no, mentira, porque... mentira, estoy jodiendo. Bueno, se acabó el podcast Se del acabó día el de hoy. podcast. Gracias por su tiempo, gracias por prestarnos atención. No, no, me vacilaba que se cortaba cortito. Y dije, ahí te me corto cortito. Y ya me dio flojera, me dio flojera. Tuve el pelo, creo que 2 o 3 años largo. Y dije, ah, no, ya, qué flojera, nunca más. Pero bueno. Oye, Oye, hay que Germán, contarle, creo que un poco a la gente hay que sí, contarle qué hacemos acá reunidos. ¿Por qué estamos acá? bueno, de hecho lo habíamos planteado como una ronda de preguntas y respuestas en donde cada uno de nosotros le pregunta al otro y en función a eso, creo que a través de las preguntas vamos a ir Claro. evidenciando cómo nuestros caminos conectaron, se desconectaron y han vuelto a conectar, ¿no? ¿Qué te Y han parece? vuelto a conectar, sí. Sí, y también contarles un poquito de qué se va a tratar o cuál es digamos, la iniciativa del podcast, ¿no? Cuando, Totalmente. que- cuando, cuando conversamos, un poco lo que sentíamos los dos era que veíamos espacios, pero sentíamos que faltaba un espacio de mucha profundidad, ¿no? Sí. Y es lo mismo que nosotros pues hemos detectado en nuestras redes, en TikTok, pues ahora que ahora los dos estamos activos en esto.
tú haciendo tus lives ahí, y colgando algunos videos de vez en cuando. Y yo sí Así un poco es. más activo, pero me di cuenta que había un público con mucha sed de entrar en conocimientos, en buenas prácticas, en conversar con gente experta en varios temas, ¿no? Entonces yo ahí me pregunté, oye, ¿con quién hago esto? Pues, ¿no? Y ahí se me ocurrió, se me ocurrió llamarte, ¿no? Y entonces contarle un poquito, ¿por qué no le contamos un poco a la gente qué tenemos planeado? Y de ahí hacemos la dinámica que habíamos acordado, bueno, que la dinámica muy simple que ya la dijimos también en nuestra campaña de intriga, ¿no? Que era hacer un rompehielo donde nos preguntemos, pues, qué hemos hecho en estos 30 años que no nos vemos. Me parece bien, me parece bien. Pero has hecho bien diría, en describir cómo es que llegamos a conectar, y es que este podcast se llama Comité Consultivo Así es. porque coincidimos rápidamente en que las dinámicas de los directorios, que se han seguido llamando directorios, pero en realidad en las empresas medianas y chicas no los hay, el Consejo Consultivo tiene como matiz que a partir de un eje temático vayamos discutiendo, diría, en base a nuestra experiencia, lo que opinamos sobre un tema específico, y por supuesto que Exacto. vayamos invitando en el camino a especialistas, que no necesariamente, y en eso coincidimos también muy rápido, sean CEOs, ¿no? Sino sean líderes o lideresas de organizaciones o expertos en temas que nos ayuden a describir, diría, un tema específico, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, creo que la idea es, van a haber seguramente algunos capítulos donde Rubén y yo estaremos conversando, como lo estamos haciendo ahora, y van a haber otros capítulos donde invitemos a un gran especialista, pues, a conversar un tema particular, ¿no? De hecho, pusimos un ejemplo, ¿no? Podría ser, pues, no sé cómo se ha implementado la inteligencia artificial en una empresa y llamamos a una empresa líder en el mercado que efectivamente lo haya hecho, ¿no? Entonces, para darle herramientas a las personas, para darle información que está en la cancha, ¿no? La información de verdad, no la que aparece o que la que puedes buscar de repente en un ChatGPT o en un Gemini, ¿no? Sino información pues que realmente la gente va a decir, oye, esto se está aplicando en la vida real, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y lo que queremos, porque además tú lo escribiste muy bien, Germán, cuando conceptualizábamos este podcast, es que esta conversación sea una conversación de acompañamiento, ¿no? Y es que cuando estamos en el tráfico, estamos manejando, cuando estamos en una rutina monótona, consecuencia de nuestra vida caótica, diría, esto nos acompañe, ¿no? Y nos lleve a partir de nuestra interacción, a reflexionar, ¿no? Si hablamos Ujú. sobre un tema o si hablamos sobre un desafío o un dilema, que lo vayamos matizando a partir de nuestro pensamiento con nuestra propia experiencia, ¿no? Perfecto. Y de esta manera, nuevamente, ¿no? Que esto sirva como un consejo consultivo a crear nuestra propia opinión y con ello tomar mejores decisiones en las organizaciones que lideramos, ¿no? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces, a ver, empecemos con las preguntas que van a estar divertidas. A ver, arranca tú, porque a mí me da miedo hacerte la primera pregunta así rápida, entonces arranca tú. No, yo voy a ser un poco más generoso con las preguntas, ¿no? No lo Ya hagas. por ya me atacaste, ya me dijiste que yo soy más viejo que tú, está bien. Por 3 meses tú ganaste. Pero, oye, cuéntame, Germán, yo quiero empezar por esto que significa exponerte a las redes sociales, ¿no? A mí hay algo que a cada rato no sé si me critican, pero me preguntan es cómo así me animé a estar presente en las redes sociales. ¿Cuál fue el camino que te animó a ti a estar en redes Buena, sociales? buena pregunta. Mira, yo lo hice inicialmente, lo hice en LinkedIn, ¿ok? Y por un tema puramente de negocios. O sea, mi negocio es un negocio B2B. En un negocio B2B, pues, o estás en LinkedIn o estás en LinkedIn. No hay mucha opción. Y ahí sí tuve inclusive acompañamiento, contraté una agencia, etcétera, bla, 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 para hacer toda una estrategia al respecto, ¿no? Y ya, yo empecé, y yo lo que yo sí soy, pues, disciplinadito, disciplinadito, ¿no? Hay que ser todos los días a las 6, todos los días a las 6, ¿no? Todos los días a las 7 de la noche, todos los días a las 7 de la noche. Soy súper disciplinado. Mira, Germán, Dale. y te interrumpo porque yo soy disciplinado, pero no me gusta, por lo menos ese tipo de interacciones, ponerle camisa de fuerza, ¿no?
Man, ya. Bueno, yo, como te digo, ahora te voy a contar porque es diferente la historia en TikTok, pero en LinkedIn sí lo hice así, ¿no? Y me dio resultado. Me dio resultado. Yo siempre lo digo, de repente el 90% de mis clientes los tengo por ahí. O sea, es así de claro, ¿no? Y estaba conversando con otro amigo, que nos conocimos, por LinkedIn, que se llama Alfredo Alfaro, no sé si lo ubicas. No. Ya, en temas de recursos humanos, etcétera. Me comuniqué y me dice, Germán, anímate a hacer TikTok. Y yo, no, yo tenía un prejuicio, de hecho, en ese momento, ¿no? La típica del bailecito, ¿no? Eh, pero él me dice, no, hay contenido de calidad, que no sé qué. Ok. Y comencé a hacer un video, otro, y me gustó. Entonces, en, digamos, en LinkedIn sí sigo con una estrategia, un plan, etcétera. Pero en TikTok es como una especie de hobby para mí. O sea, me relaja. O sea, lo que otras personas dicen de repente, me tomo un roncito, como tú. No, yo Otras también, me personas. encanta. Yo también. Me relaja y lo sentí como una especie como un canal donde podía comunicar no solamente cosas de trabajo, de negocios y demás, sino también algunas ideas propias mías, etcétera. Eh, y otra cosa que lo veo importantísimo es que me obliga a mantenerme informado. Mm, O sea, porque tampoco voy a salir a dar una información que sea una porquería, ¿no? Entonces, claro. investigo, leo papers, veo podcasts. Entonces, el transmitir me ayuda a mantenerme informado todo el tiempo y actualizado. Y entonces, hoy por hoy, lo hago por esa razón, Mira qué ¿no? interesante, porque en mi caso tú sabes que no ocurrió orgánicamente, ¿no? No fue una decisión Ujú, intencional. En mi claro, caso, que también, como tú, decidí, eh, diría, ser más insistente en mi presencia en redes sociales y especialmente en LinkedIn. Estar en TikTok fue consecuencia de que alguien extrajo de LinkedIn alguna pastilla con algún video o un resumen de algún podcast en donde participé como invitado y me colgó. Y eso, Ah, ok. y me etiquetaron además, ¿no? Entonces esto lo que hizo fue darme cuenta de que gracias a esa etiqueta había un segmento en el mercado que estaba buscando conocimiento no experto ni tan informado como diría esta gran capacidad que tú tienes para recoger información y comunicarla con un matiz bastante estructurado e informativo, sino que en mi caso es un complemento y ya lo irán viendo quienes nos vayan viendo y escuchando cada Ujú, ujú, semana, que tiene que ver con el hecho de que yo eh, otorgo la componente reflexiva a claro. cada desafío estratégico que camino a su alrededor, ¿no? A mí me gusta, más allá del desafío permanente de mantenerme informado, me gusta darle doble clic a las cosas y contextualizarlo dentro de una componente un poco más estratégica, ¿no? Y nuevamente, esto ha sido lo que nos ha encontrado en este espacio, ¿no? Pero como te decía, ¿no? Mi presencia en TikTok ha sido consecuencia de esto que ha sido muy casual y que en mi caso, Germán, te soy honesto, no me relaja, sino me estresa. Así. Sí, sí, la verdad es que desarrollar contenido es difícil. Yo lucho contra este síndrome del impostor que ¿Ya? representa estarme grabando y que me vean de pronto en la calle y me digan, usted viejo, ¿qué está haciendo, no? Eh, pero ¿sabes qué? Que ha sido un camino revelador con respecto al tremendo impacto que genera no solamente con respecto al tema sobre el que quiero desarrollar, sino también que me acerca a generaciones, particularmente de chicos que necesitan una voz, yo no sé si autorizada, pero por lo menos con experiencia, Ya que que ya les tuvo dé su algún kilometraje, consejo. claro, ya tienes ya tienes tus Un cicatrices, par de ya. galones, un par de Sí, galones, claro, claro, ¿no? claro, Claro que claro. sí, ¿no? No, a mí sí. Yo he tenido mensajes muy bonitos. De hecho, hoy día o ayer, no me acuerdo, me llega un mensaje y un chico me dice, oye, Germán, gracias a ti estoy estudiando la carrera que siempre soñé estudiar, que era carrera de negocios, porque a mí me habían forzado a estudiar derecho.
¿no? Entonces, claro, cuando tú escuchas eso y dices, oh, o sea, por un lado, qué bonito, por otro lado, qué responsabilidad, ¿Qué responsabilidad? ¿no? Pero qué bonito poder, que alguien de alguna forma tomó, y no tengo idea de dónde, pero de algún lado tomó algo que yo dije seguramente en algún momento y dijo, oye, me voy a animar a hacer esto, ¿no? Me pasa mucho con los emprendedores, ¿no? Muchísimo, muchísimo con los emprendedores, que me dicen, oye, o sea, me has dado una herramienta que me ayudó, o sea, que Sí. en la cancha me ayudó. Entonces, ya se vuelve, si bien como te digo, sí me relaja, porque sí, yo honestamente a mí sí, me relaja. Los haters lo que más me relaja. Es, Te gusta, yo, te gusta. uy, no, no, yo como canchita, o sea, yo así, mi Coca-Cola y canchita, así viendo cómo está y así cómo se quema la pradera, Claro, claro, claro. que en eso somos súper diferentes. Bueno, es una de las razones por las cuales nos juntamos, Nos ¿no? Pues somos juntamos, claro. porque tenemos un estilo de liderazgo totalmente diferente, totalmente diferente. Pero bueno, entonces, pero también digo, oye, ya tengo una comunidad, no es tan grande tampoco, pero ya tengo una comunidad y ¿Cuántos esa seguidores tienes? comunidad, 120 y algo, 120 y tantos mil, sí. Ah, qué bravo, tú tienes el doble que yo. Sí, pero bueno, Sí, sí, sí. pero grabo 10 veces más que tú. Sí, 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 es sí, sí, verdad. sí. Y 20 también. Puede ser, sí, pues te digo. Pero bueno, pero ya tengo una comunidad y también esa comunidad como que te va exigiendo. O sea, te va Sí. exigiendo conocimiento, te va exigiendo herramientas. Y también a veces mando al diablo porque digo, oye, o sea, si un día me da la gana de colgar un video pues tonto, pues también déjenme relajarme y colgar, colgar un video tonto, no me fastidien, ¿no? Eso es divertido, ¿sabes por qué, Germán? Porque diría en este carácter claramente constructivo, ¿no? Probablemente muchos de los que nos comiencen a ver o vean particularmente esto que es el kickoff de este Ujú. podcast, comiencen a entender el motivo por el cual estamos presentes, pero sobre todo comiencen a animarse a emprenderlo también, ¿no? Sí. Porque nuevamente esto es un camino en donde la única certeza es que no hay un único camino. O sea, esto no es una fórmula, esto no es una secuencia de pasos lógicos. O sea, esto es un camino de descubrimiento personal, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, yo lo veo como una especie de emprendimiento, Lo es. ¿no? O sea, de ahí seguramente lo vamos a conversar. Pero el hacer contenido es una especie de emprendimiento en el sentido más filosófico del mismo, ¿no? Que a lo que voy es que, o sea, cuando tú emprendes, tú crees que vas a ir a un lado, ¿no? Te trazas unos objetivos, metas, una misión, todo, y al año pues te das cuenta que te fuiste por otro lado, y así es el emprendimiento, y esa es una de las grandes diferencias con el corporativo, pues, ¿no? Así es. O sea, cuando uno llega al corporativo, alguien ya se metió a ese trabajo, Así es. Así es. ¿no? Y, Cuando... y, Dale, dale, dale. y lo que me vacila, ¿sabes qué es? Que esto, que mira, ojo, tú en México, yo en Lima, eh, esto lo que hace es exponernos en este carácter virtual a dos realidades completamente diferentes y por supuesto desde nuestro origen, pero sobre todo a perseguir un objetivo que tenemos de expandir nuestro network Sí, a otros países de la región, ¿no? Finalmente, lo que procuramos es, y eso fue un punto de coincidencia que a mí fue lo que más me animó a hacer esto, y es que coincidimos en que las realidades, particularmente los países latinoamericanos, en función a la casuística que nosotros hemos ido conversando, son, si no exactamente iguales, muy parecidas, ¿no? muy Y parecidas, probablemente en ¿no? este camino vayamos recogiendo y animando empresarios de toda Latinoamérica a que se monten sobre este podcast, ¿no? Porque por eso se llama Comité Consultivo, ¿no? Y por eso además hemos querido conectar Perú y México, ¿no? Porque queremos que en ese recorrido hay una avalancha de empresarios latinoamericanos que iría, están ávidos de compartir sus conocimientos, sus realidades y conversar con la discreción o iría con la altura que un comité consultivo lo suele requerir, ¿no? Sí, y hay muchos, ¿ah? Hay muchos. O sea, yo, por ejemplo, tengo una práctica que yo 3, 4 veces a la semana me junto con perfiles directivos. En España creo que en España le pusieron el nombre, se llama Café Virtual, ¿Ya? ¿ya?
no sé, lo que estamos haciendo ahorita, pero, digamos, en privado, ¿no? En privado a conversar de negocios, digamos. Y hay mucha gente con muchos conocimientos, con experiencias alucinantes, y que simplemente no tienen el espacio. Y tampoco, o sea, por ahí si los invitas van a ir, ¿no? Pero no van a hacer un podcast, obviamente, porque no les llama, lo que sea. Pero hay mucha gente, mucha gente. Yo he hablado con gente de todos lados. Desde un petrolero en Texas, ¿no? Hasta gente en Venezuela, en Colombia. O sea, y eso es algo riquísimo y eso es algo, por ejemplo, que yo le agradezco tanto a las redes. Las redes no tienen barreras, Eso. ¿no? Es impresionante. O sea, yo tengo, y ya los podría decir amigos, que por ejemplo he conocido en LinkedIn y si vienen por acá cerca de mi casa, yo les invito a una parrilla, no tengo ningún problema. Claro. Hemos conversado tantas veces que ya les invitaría. Y no hay fronteras. O sea, no hay fronteras. Eso es lo increíble de las redes, ¿no? Y esa es nuestra gran oportunidad, ¿no? Porque nuevamente no hay plataformas o no hemos visto todavía plataformas en donde este objetivo de expandir nuestro network más allá del país donde nos movemos y en donde solemos Ujú. desarrollar negocios, lo hayan potenciado, ¿no? O sea, cuando estructuramos este espacio dijimos, bueno, ¿qué sucede en México? ¿Qué sucede en Perú? ¿Qué casuística podemos o qué podcast podemos tomar como referencias? Pero Sí, ninguno, diría, se daba la oportunidad de convocar ejecutivos de otros países, ¿no? Y romper esa barrera de las fronteras. Yo te lo dije, ¿no? A mí particularmente este camino de las redes sociales me ha llevado a recorrer el Perú, dando conferencias, claro. particularmente a chicos, a jóvenes que están estudiando en universidades, que me encanta, yo siempre he sido profesor universitario, por ejemplo, y he descubierto en realidad que el impacto, como decíamos al principio de esta grabación, de nuestra experiencia y nuestras palabras puede llegar donde la gente realmente lo necesita, ¿no? O sea, aquí en Lima, por ejemplo, vamos, hay muchísimos referentes y gente dispuesta a ayudar y compartir su mensaje. Pero son muy pocos los que quieren llegar a provincias, ¿no? Y más bien eso es lo que a mí me afana, ¿no? O sea, si a mí me dices, Rubén, ándate a Puno, ándate a Jaén, ándate a Madre de Dios, a Pucallpa, etcétera, yo me trepo a un avión y me voy. De hecho, tú sabes, yo Te me voy una vas. vez a la semana Sí, sí, de sí, sí, viaje sí. a dar este tipo de conferencias, ¿no? Y yo me preguntaba, oye, Germán, en este contexto, ¿podría ser lo mismo en toda Latinoamérica? ¿No? ¿Me invitarán Claro. en otras universidades y cámaras de comercio a contar mi experiencia? Así que esto es una declaración pública a que nos hagan probablemente Un este tipo de llamado. invitaciones, ¿no? Un llamado, claro, Claro, ¿no? sí, 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 sí. Y yo feliz también. Ojo, ojo, bueno, o sea, por mi trabajo, digamos, o sea, por la dinámica de mi trabajo es más sedentaria, ¿no? Estoy en un negocio digital, B2B, de gran corporativo. Entonces, a ver, sí, es verdad que me muevo menos, pero también a veces lo extraño, ¿ah? O sea, por Mm. ejemplo, sí, me invitaron por un evento hace no mucho de PromPerú que se hizo acá. Y yo, qué rico un evento. Tenía ganas de moverme un poco también. O sea que sí. Queda el llamado ahí grabado para ver quién más se anima. Pero bueno, Rubén, dale, dale. Y en ese contexto, bueno, ya hemos hecho una promesa. Yo te voy a ir a visitar la primera semana de mayo, así que probablemente esa sea la gran oportunidad, diría, de reencontrarnos presencialmente y quién sabe, ¿no? Tal vez comenzar a explorar estas rutas en donde lo que queremos hacer es escuchar. ¿Sabes qué? Y eso es otra de las cosas que me gustó mucho, Germán, cuando acordamos hacer esto. Escuchar voces que normalmente no encuentran una plataforma para exponer su experiencia, ¿no? O sea, Mm, a todos nos encanta escuchar a los grandes CEOs, a los grandes empresarios, pero hay una tabla media de super ejecutivos con muchísima experiencia y diría éxito que vale la pena visibilizar, ¿no? claro, claro que sí. O sea, cuando yo estaba en el mundo corporativo, yo he tenido jefes que han vivido en 15 países, Qué loco. ¿no? O que tenían, por ejemplo, literalmente, 80 países a su cargo. Qué locura. ¿No? Entonces, gente que habla 6 idiomas, que te puede hablar con una persona, pues, de Perú, de Israel o de Arabia Saudita, ¿no? Y puede, porque la gente piensa que es sencillo y no lo es. Ujú. Interactuar con diferentes culturas,
¿no? O interactuar, no sé, con Asia. O sea, imagínate, o sea, a mí me ha tocado hacer muchos negocios en Asia por lo que estaba en el corporativo, y tienes que encontrar una fórmula, digamos, neutral en la cual comunicarte, en la cual todas las culturas sea más o menos aceptada, ¿no? Entonces, hay muchísimos, pero muchísimos corporativos con una experiencia alucinante, alucinante, y que yo nunca los he visto en ningún lugar. Sí, y por otro lado, y ese es el matiz que yo pongo sobre la mesa, yo he encontrado a muchos empresarios de primera generación y empresarios de empresas familiares que empezando casi de cero o sin absolutamente nada, se han convertido, diría, en grandes empresarios y referentes locales, ¿no? Y ahí es donde viene esto que es el encuentro de nuestros mundos, ¿no? O sea, lo que queremos hacer es matizar estos dos mundos para tener, como en un consejo, como un buen consejo constructivo, diría, lo mejor de todo, ¿no? Y ahí es donde vamos a hacer, diría, nuestro trabajo de investigación, ¿no? Es Claro, ir claro, recorriendo investigación. camino, investigando, ¿no? Y levantando piedras para ver qué encontramos, ¿no? Vamos a encontrar muchas cosas, muchas cosas. Pues Oye, Rubén, disparamos pues, te ¿no? invito, ¿ah? Disparamos pues, ¿no? ¿Nos hacemos preguntas o no nos hacemos Disparamos, ya preguntas? disparemos, ya, sí, 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 una vez, acá yo tengo ya está cargada la carabina. Bueno, yo he levantado unas preguntas, porque fue lo que prometimos, y tenemos que cumplir las promesas, ¿no? Eso. Lo que prometimos, digamos, en la campaña de intriga, fue que íbamos a decir cuáles eran las mejores preguntas, ¿no? Y que nos íbamos a preguntar cosas mutuas. Y yo voy a arrancar con la pregunta que te hice cuando te invité al podcast, ¿ok? A ver, y literalmente esta es la pregunta, sí me la dijeron, y me dijeron, es más, me dijeron, Rubén es presidenciable. Otro me dijo, mi presi, así me lo puso. Ya sabes, ya sabes de quién estoy hablando, ya sabes de quién estoy hablando. Así es, así es, Ya así sabes de quién es. estoy hablando, que te Así dice es. mi presi. Mi presi. Entonces, entonces la pregunta es, ¿lo estás considerando, lo has considerado, o cuáles son tus ambiciones, políticas, Rubén? Mira, yo no voy a negar que cuando era chiquito jugaba a ser presidente, ¿no? No te creo. Pero, claro, pues, y me vacilaba, ¿no? Alucinándome, ¿no? En Palacio de Ajá. Gobierno, ¿no? Pero te estoy hablando cuando tenía 5 años, pues 8 años de repente, ¿no? Y de eso a hoy, yo diría que lo más sensato de matizar en la decisión de participar en política es, entre otras cosas, que el político debe tener sobre todas las cosas un sentido de servicio muy desarrollado, pero sobre todo debe mantenerse al margen de cualquier elemento que puedan corromperlo. Ok. Y en ese contexto yo creo que la libertad económica es fundamental, ¿no? Tú no puedes ser político si es que no has resuelto económicamente tu vida, y me refiero a que no vivas de la política, ¿no? Mm, Que tengas una empresa que te pueda rentar una utilidad, que tengas propiedades que te puedan rentar algún tipo de renta, porque yo creo que el llamado al servicio público debe justamente cuidar de que las apariencias estén matizadas con la realidad. O sea, quien entra en política debe ser impermeable a la capacidad de que algún corruptor que lo hace con dinero te pueda tentar. Y yo soy, como tú, ¿no? Somos pues empresarios, ejecutivos que venimos de clase media, ¿no? De padres muy esforzados, ¿no? Que no nacimos en cuna de oro. Y yo ujú. la verdad es que estoy construyendo con mi trabajo, diría, una base que me permita tener ahorros para mi jubilación, ¿no? Que es la mirada de largo plazo con la que cualquiera ve las cosas, ¿no? Así que respondiendo a tu pregunta, mira, no voy a negar que se me ocurrió, pero yo creo haber resuelto esa pregunta con el rol que realmente ocupo hoy día. Yo soy un activista empresarial
Ya. Me he dado cuenta que desde la empresa, y a pesar de mi posición ejecutiva, puedo tener una opinión y puedo tener vocería de opinión política sin llegarme a involucrar en política. Yo creo que el impacto que he generado o estoy generando del sector privado, Ujú. este, en función, sí, a un alcance mucho más limitado, puede generar la transformación que estoy buscando, ¿no? Sin embargo, y ahí no voy a descartar nada, yo no voy a escupir al cielo, porque Claro, porque ahí, o sea, lo que me dijiste fue un tema de capital, ¿ah? O sea, me dijiste, "Ay, estoy buscando mi libertad económica y ahí quién sabe". es que, nuevamente, o sea, y probablemente en ese camino resulte que cuando me toque jubilarme no soy libre económicamente, ¿no? Y que lo que haya Claro. ahorrado sea suficiente, ¿no? Y ahí es donde viene este sentido de responsabilidad, Germán, matizado por el otro elemento. Yo te dije que eran dos, y el segundo elemento tiene que ver con la experiencia sirviendo, ¿no? Pero en el sector Mm, público, ¿no? Sería sí, eso sí es verdad. Sí, tremendamente eso sí es verdad. irresponsable pretender servir al país cuando yo no tengo experiencia en el sector público, y el sector público es otro monstruo, ¿no? Es Claro, es una carrera, otro, es una carrera. El sector público sí, debería ser una carrera, debería ser una sí, carrera. sí. Claro, estoy 100% de acuerdo contigo. Y ahí es donde viene, diría, este matiz de responsabilidad que nos toca, ¿no? O Ujú, sea, cuando uno se convierte en un profesional, uno tiene clarísimas cuáles son sus capacidades y sus ujú. limitaciones, ¿no? Ok. Y yo no tengo experiencia en el sector público, así que yo creo que esos dos elementos han sido de un tiempo a esta parte los que me han ayudado a responder la pregunta que me hacías, ¿no? Lo Está tomo bien. como broma, me río, etcétera, pero yo creo que está más matizado con el hecho de que, claro, soy de los pocos empresarios que hoy de nuestra generación comienzan a levantar la voz, ¿no? Entonces, claro, cualquier cosa que roce con lo político, todo el mundo comienza a mirarme y me comienza a preguntar si es que estoy interesado en la política y en la presidencia, ¿no? Está bien, está bien. Está bien, perfecto. A Así ver si que quieres. Quedó esa pregunta. Dale tú si quieres. ahora me toca a mí preguntarte. Oye, tú me contabas, Germán, que habías recorrido los primeros años de tu carrera profesional en el mundo corporativo. Y es Sí. bien interesante porque quien te ve hoy te sabe empresario, y además tú lo expresas, aunque yo sé que no te gusta hacerle cherry a tu empresa a través de tus plataformas, Sí, no, no, no. pero pocos conocen de tu experiencia corporativa. ¿Por qué no nos cuentas sobre ella? Uy, a ver. Yo en la etapa inicial de mi carrera nunca me encontré. Ok, hice de todo, de todo. O sea, yo me acuerdo que mi primer trabajo, bueno, mi primer trabajo fue de mozo, pues en restaurantes, ¿no? En la época que era ya dos noventa y tantos, ¿no? Pues donde nuestras familias pues tenían un resfriado y caías en crisis, ¿no? Claro. Entonces, claro, entonces en esa época pues yo era, porque no había, o sea, me daban un sol para ir, un sol para regresar y 5 soles para el menú, ¿no? Cuando había. Entonces, yo trabajé de mozo, de ahí mi primer trabajo fue en un club, en el Country Club de Villa, trabajé ahí, de jefe de deportes, nada que ver. De ahí me fui a Domino's también, que en ese momento era una pyme, de ahí me fui a una empresa que vendía licencias de Nickelodeon, o Qué sea, como te buena. digo, todo era ahí un pan con mango, mi primera carrera, parte profesional. Pero increíblemente, esa empresa me llevó a mi primera expatriación, que me fui a Ah, México, mira, a los 26 años. O sea, me fui a Ciudad de México a los 26 años expatriado. En una qué pyme, buena. ojo, en una pyme, para la gente que habla de las pymes y que, bueno, ya nos tocará un día conversar un poco más a fondo del tema, ¿no? Pero en una pyme me mandan, claro, mediana empresa, ¿no? No, no era una pyme. Me mandan a México, ahí tengo mi primera expatriación, y de ahí regreso a lo que fue, pues, el amor de mi vida profesional, que fue el retail, ¿no? Regreso a trabajar a supermercados peruanos, cuando Plaza Vea, pues, tenía poquitas tiendas, bien poquitas. Que ya la había, claro, ya a Hall se la había vendido al grupo Interbank, ¿no? Ok. Y yo entro de comprador de pollos. O sea, yo compraba pollos.
Qué buena. Que sí, 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 sí. Ahí comienzo a moverme dentro del área de perecibles. Este, no me iba mal, pero no me iba espectacular. ¿Ok? No me iba mal, pero no me iba espectacular. Yo, porque yo tengo una personalidad, yo soy complicado, pues yo soy complicado. Entonces, yo tenía, yo tenía una personalidad. eh, A ver, para manejarme había que ser un líder, digamos, especial, digamos, por Ujú. llamarlo así. ¿Ya? Una persona que me deje ir, o sea, que me deje volar, digamos, ¿no? Si no me dejaban volar, yo me desesperaba. Este, Estoy un buen tiempo ahí, me voy a Ripley, un pequeño tiempo, y de ahí llego, pues, a Macro, ¿no? Y ahí sí vuelo, porque en ese momento Macro pertenecía a SHB, que es un grupo holandés. Creo que es el grupo familiar más grande de Holanda, Ujú. ¿no? Generación, no sé, deben tener más de 200 años la empresa. Ahí tienen operaciones en casi todos los países del mundo, etcétera. Y me encuentro con una cultura holandesa que yo me sentía en casa. O sea, una cultura donde yo podía decir cualquier cosa y nadie se iba a arañar por nada, pues, ¿no? O sea, nada se lo iban a tomar personal. Era muy yo. La forma de trabajar de esa empresa. Yo me sentía demasiado a gusto. Y vuelo. O sea, en 2 años gerente, en 3 años director. Este, Me ponen como joven talento, porque 30 y tantos ya era director. Me mandan a cursos en Suiza, en cursos en Holanda, a las mejores universidades. Y de ahí me voy expatriado a Brasil, como director comercial allá en Brasil, ¿no? Entonces, y ahí me rodeé de gente increíble. O sea, de gente, como te digo, ¿no? Con experiencia en muchos países. Conversaba con gente que tenía operaciones en China, fui a Tailandia, fui a Singapur, este, a Europa N cantidad de veces a discutir con ejecutivos en todos los lugares, con gente que había manejado, pues, billones de dólares, ¿no? O sea, fue una experiencia alucinante. Y yo ahí fui como una esponja, ¿no? Claro. Que yo me sentí espectacular. Pero me aburrí o sea, algo que, bueno, ya está también, algún día lo tocaremos a más profundidad, pero en el mundo corporativo, digamos, cuando llegas a cierto nivel, las movidas políticas llegan a jugar un rol importante. Y yo sentía ya la necesidad de la adrenalina de la operación. Y ya no había forma. O sea, ya en el mundo corporativo, si yo me movía, iba a ser por ahí, ¿no? Ya. Y yo ya necesitaba la adrenalina de nuevo, de sentarme y salir a la cancha y conseguir un cliente y necesitaba volver a mi esencia, digamos, ¿no? Y ahí es que regreso al emprendimiento. Qué alucinante, qué tal vuelta, ¿no? Y qué tales vueltas a la vida. Finalmente, en la medida que nos vamos haciendo grandes, lo que uno va descubriendo es que uno va descubriendo su camino de propósito, pero sobre todo va descubriendo para lo que es bueno y y lo que lo hace feliz. Hmm. Y mira que mi camino es completamente diferente al tuyo, ¿no? En el sentido de que también yo diría que la formación en el mundo corporativo me hizo aprender mucho, ¿no? Yo conviví en el mundo corporativo durante 12 años, yo me especialicé en consumo masivo de bebidas alcohólicas, primero en Bacus, luego en una empresa vitivinícola local y luego en Pernod Ricard manejando la región andina, pero no era feliz. Para mí el mundo corporativo no me daba felicidad. Y fui descubriendo en ese camino que lo mío eran las empresas familiares, ¿no? Lo mío Así. era traer del mundo corporativo esa estructura, ¿no? Y esa escuela que nos da este mundo y plasmarlo en empresas familiares que gritan por estructura, por orden, por organización, por gobierno corporativo, ¿no? Y en ese camino me di cuenta que tenía unas habilidades alucinantes para gestionar empresas familiares y de hecho lo que hoy día se hace visible en San Antonio, el grupo San Antonio donde trabajo, es la consecuencia de eso, ¿no? Que fui notando mis habilidades para lidiar con esto que son
pues, grupos familiares con intereses diversos, con retruques, con idas, con venidas, con decisiones erráticas, ¿no? Con poca estrategia, con mucho más intuición, ¿no? Y ahí es donde comencé a notar, te decía, mis habilidades, ¿no? O sea, de hecho, tus Eh, habilidades, hasta, claro, eso uno se da cuenta contigo hasta cuando hablas, ¿no? O sea, tus habilidades políticas de manejar ciertas, me imagino, manejar ciertas situaciones, de, porque también, de y ahí, conflicto. de, total, ¿no? Total. Bueno, que ojo, a ver, un CEO es un gran manejador de conflictos, ¿no? O sea, finalmente, ¿no? Sí, Pero claro, o sea, pero el CEO normalmente maneja conflictos, digamos, de su equipo, digamos, ¿no? Pero tú estás manejando conflictos en la pirámide inversa, ¿no? O sea, los conflictos de las familias, así ¿no? es. Los Así intereses de es. las familias, etcétera, que pues tampoco creo que sea fácil. Y de hecho hay mucha gente que no sobrevive a eso. Y es una tómbola, yo siempre lo digo. O sea, tú, cuando entras a trabajar en una empresa familiar, puedes encontrarte con el cielo o con el infierno. Y Mm, de hecho, en mis experiencias previas, yo diría que lo que más encontré fueron infiernos, ¿no? ya. Sin embargo, cuando llegas a una empresa familiar con unos valores muy bien definidos, con un deseo de estructurarse y de trascender generacionalmente, bien cimentados, diría, el cielo es el límite, ¿no? Y a mí me tocó en San Antonio. O sea, yo llegué a un San Antonio donde mis accionistas me dijeron, Rubén, toca, diría, comenzar a estructurarnos para recibir a la cuarta generación. Estamos dispuestos a renunciar a nuestro recorrido, a nuestra experiencia ejecutiva dentro de la empresa y a convertirnos en aquello que hace que una empresa familiar subsista, ¿no? Que es vamos, un consejo de familia, un directorio compuesto por terceros, ¿no? Una junta general de accionistas, ¿no? En donde una vez al año o dos veces al año convocas a la familia y puedan ver cuál es el performance que viene teniendo la empresa y por supuesto los resultados que viene teniendo, que es un proceso de construcción de confianza. Y ahí es donde yo creo que me diría especializado. Yo soy un gran constructor de confianza a partir de un San Antonio que me ha permitido aplicar todo lo que aprendí en el mundo corporativo, ¿no? Que finalmente es lo que tú haces en el mundo del emprendimiento, ¿no? Sí, claro. O sea, y a mí me llama, y de hecho la tenía apuntada la pregunta y bueno, ya va a salir en la conversación, pero a mí me llamó la atención algo, eh, porque justo antes de que conversáramos dije, oye, ¿quiénes son los dueños de San Antonio? Me hice esa pregunta y no tenía la respuesta, o sea, la tengo ahorita porque la investigué, pero no tenía la respuesta. O sea, no tengo las estadísticas, pero podría apostar lo que quieran, que a cualquier peruano, digamos, uno le dice, oye, asóciame una persona a San Antonio, van a decir tu nombre, Sí, en, en vez, en vez de los nombres de la familia. Entonces, sí. y la pregunta que yo tenía hacia ti era, ¿eso, o sea, ha sido un tema natural? ¿Ha sido un tema planeado? ¿Cómo pasó eso? O sea, ¿cómo pasó esa sinergia Rubén, digamos, San Antonio, a llegar a ese punto? Porque creo que, y como te digo, creo que podemos preguntarle a cualquier persona y va a decir lo mismo, ¿no? O sea, San Antonio, dime una persona, Rubén Sánchez. Bueno, a ver, San Antonio soy una empresa que hasta antes de mi corporación voló con un perfil muy bajo, los accionistas Mm, nunca se expusieron, no, San Antonio no estaba presente en las redes sociales, ¿no? Entonces eso ya. te describe muy bien, diría, el perfil bajo que decidieron asumir mis accionistas, ¿no? Y lo mío, en realidad, consecuencia de mi recorrido corporativo que te contaba, ha sido un camino en donde las relaciones públicas y la comunicación, siendo que yo venía del mundo comercial, eran fundamentales, ¿no? Sobre todo para gestionar marcas con presupuestos bajos. Y lo que encontré en San Antonio, pues, fue una empresa que tenía poco presupuesto para comunicar, para hacer marketing, ¿no? Pero no fue con ese objetivo, sino yo me encontré con la pandemia, con un San Antonio que tenía una gran reputación y que tomó decisiones completamente coherentes con sus valores. Con lo cual, esta vocería, diría, discreta, prudente y alineada con el carácter de mis accionistas, lo que hizo fue
rebotar mucho, ¿no? O sea, fue un Rubén que decidió comunicar en el momento adecuado con Ujú, un San Antonio que, consecuencia de lo que hicieron mis accionistas, tiene una reputación alucinante. Y fue el encuentro de claro. dos momentos, ¿no? O sea, fue un trigger, fue un gatillador, Ah, diría, pero entonces no ha sido algo planificado, digamos. de ninguna manera, ¿no? Yo creo que Ujú, nadie, Germán, y eso lo vamos aprendiendo nosotros que estamos en las redes sociales, está en capacidad de implementar con una fórmula, diría, un trabajo que haga que explotes reputacionalmente, ujú, ¿no? Si claro. fuese así, diría, todo el mundo tendría éxito, ¿no? Y diría, todos seguiríamos ese estilo. Así que sí, lo que ha sido para mí esto es un camino en donde me he encontrado, ¿no? Nada más. Buenísimo, buenísimo. A ver, si Oye, quieres, Germán, dale, y, dale, y sigues tú m- una me, más, to- dale. me toca a mí. Una Te más, toca a te ti. fregaste, te voy a preguntar. Aparte me toca a mí. No te saltes, no, Este, no hagas trampa. no, no hagas trampa. Oye, Cuéntame compadre, y, entonces. y, y de hecho, algo que a mí me gusta mucho con respecto a la manera como desarrollas tu contenido, y es algo que yo relaciono con la inteligencia, ¿no? Y es que la ironía, el sarcasmo, el humor negro, siempre lo ha casado con la inteligencia, ¿no? Hay que ser muy inteligente para dominar ese estilo, ¿no? Y tú sabes, Vaya, vaya, con la y, forma política, ¿qué me vas a decir? Con la forma política, y ¿qué me vas tú, a y decir? A tú, ver. y tú sabes, sí, tú sabes a dónde voy, ¿no? Hay un equilibrio muy delicado entre ser sarcástico y ser maleducado, Ujú, grosero, hiriente, ¿no? Y ujú. en ese camino, ese ímpetu corporativo que me contabas, fuiste desarrollando, ¿cómo se matizó con esto que ha sido el autocontrol para matizar esa personalidad, diría? Sí, o sea, el tema es que, mira, yo me muestro como soy en las redes, ¿ok? Eh, eh, la gente que está muy cercana a mí lo sabe. Entonces, esto es algo que yo vengo, o sea, el control para dar ese matiz, digamos, que sí me puedo pasar de la raya de vez en cuando. Ojo, no digo que no, que sea imposible, tampoco vamos a decir que no. Pero para mantenerme en ese, digamos, en ese equilibrio que tú has llamado, es algo que yo vengo trabajando desde niño, ¿no? Porque yo siempre he sido una persona muy impulsiva, este, a veces hasta agresivo de niño, digamos. Entonces, es algo que vengo trabajando de siempre. Entonces, yo tengo un diablito acá y Qué al otro bueno. acá, ¿no? Entonces, a mi diablito lo tengo pues amarrado ahí con cadenas, ¿no? Pero lo tengo que dejar salir de vez en cuando. Claro, O sea, es claro. una forma, ojo, si no lo dejo salir, peor, o sea, peor. Entonces, yo ese diablito lo tengo que sacar de vez en cuando a pasear, ¿no? Que pasee, que haga un par de travesuras y lo retorno, digamos, ¿no? Pero en mi vida personal soy igual. O sea, en mis reuniones familiares, en mis reuniones con mis amigos, sí soy una persona sarcástica, o sea, sí soy una persona que a veces se mete en los comentarios y digo, uy, ¿para qué dije? Ya, ya Claro, está, ya. claro, 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 Ya, claro. ya la dije, ya fue, ya está. Neutro y embajada, ¿no? Neutro y embajada. Ya, y también uno ya tiene, mira, ya con los años uno aprende a quererse, digamos, con todas esas cosas, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, es parte de mí, es parte de mí, es parte de mi personalidad, eh, y es parte de mi personalidad lúdica juguetona, ¿ok? Este, o sea, yo extrañamente o nunca, salvo que me hayan hecho algo, digamos, voy a hacer algo con una mala intención. ¿Ok? Extrañamente o nunca, ¿no? O con, no sé, de repente ya fines de negocios y cosas ahí, a veces se pueden hacer cosas un poquito más maquiavélicas pensando en negocios, ¿no? Tampoco no vamos a ser los santos. Pero digamos, en el día a día, no. O sea, en el día a día yo jamás voy a querer hacerle daño a alguien, no, yo quiero jugar. Entonces, hay gente que entiende el juego, digamos, y me la retorna y juega conmigo, ¿no? Hay gente que no. Hay gente que no le entiende el juego, pues, ya, pues ni piña, ya, ¿qué voy a hacer? Y por eso, Germán, yo lo correlacionaba con la inteligencia, ¿no? Porque este es un juego en donde el que es menos inteligente, y no me refiero intelectualmente, sino emocionalmente,
claro, se pica. ¿Mm? Se pica, pues se pican. Claro que se pican. Mira, eh, ah, hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con la seguridad, ¿no? ¿Cómo te puede hacer daño o cómo te puede hacer una persona que no conoces? ¿Me entiendes? O sea, es algo que yo sí no me explico mucho. O sea, mi círculo por ejemplo, mi círculo que me puede afectar de una u otra forma es muy, pero muy, muy, muy reducido, ¿no? Es algo que, bueno, no sé, así es en mi caso. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Entonces, claro, si yo juego con eso, es un juego y lo que me digan no me va a importar. O sea, no me va a afectar en mi ego, que ya está construido, tampoco chiquito no es tampoco. No me va a afectar en eso, no me va a afectar en mi autoestima. Y como lo dije, o sea, cuando pasan cosas de ese tipo o alguien se molesta conmigo o lo que sea, yo estoy comiendo canchita y tomando Coca-Cola, o sea, porque dentro de todo mi Germán juguetón logró su cometido. O sea, Claro, el Germán juguetón logró el cometido de que el otro se picara. claro, y ahí es donde viene, iría el disfrute del sarcasmo, ¿no? Y es que tú prendes el fósforo y esperas que explote el mundo, ¿no? Que explote. Porque juegas con la inteligencia de las personas. Las que son inteligentes y las que no son inteligentes también, ¿no? Ese juego es muy bacán. Y yo siempre aprecio el sarcasmo, diría, como un atributo de personas muy inteligentes, ¿no? Porque además, el que es sarcástico disfruta ser sarcástico, sobre todo con personas inteligentes. Porque te agudizas, ¿no? Y estás disparando, 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 Sí, porque sí. sabes que el otro lado se están vacilando y te están leyendo. ¿Mm? Sí, 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 sí. No, yo me doy cuenta a veces. O sea, cuando he hecho algunos videos con algunas intenciones claras, ponía alguien por ahí, nadie se ha dado cuenta, ¿no? Como diciendo, nadie se ha dado cuenta de lo que ha querido decir o a quién se lo ha querido decir, Claro, ¿no? claro, claro, claro. No, pero yo Ese es el me vacilón. divierto y también entiendo y asumo las consecuencias, ¿ah? O sea, también entiendo que en un mundo de cultura latinoamericana, el sarcasmo, pues, no es tan bienvenido, ¿ok? Lo tengo Así claro. es. Lo tengo claro, lo tengo claro. O sea, se puede malinterpretar, digamos, ¿no? Este se cree lo máximo, Sí. no sé qué, no sé cuántos, Entonces, sí, yo entiendo que se puede malinterpretar, pero bueno, como tú dices, ya uno es adulto, asume las consecuencias de quién es, ¿no? Y eso, Germán, nuevamente quiero aterrizarlo en el contexto de este podcast, ¿no? Y nuevamente un comité consultivo, un directorio. Yo creo que la capacidad para autorregularnos y modularnos es una de las más importantes que debe tener un director o diría el miembro de un directorio. Porque son justamente estos elementos los que hace que uno pueda navegar en un mundo en donde si te toca ser miembro de un comité consultivo, en donde un multimillonario con el ego infladazo diría te hace una broma muy pesada, tienes que saber pecharla, ¿no? Y Y por otro lado, devolvérsela, porque, y y devolvérsela. Porque yo eso, ojo, y eso yo lo he visto en el mundo corporativo, pero, o sea, no una, dos, ni cinco, ni diez. O sea, cuando alguien así te la hace y no se la devuelves, o sea, ellos están, mueres. o sea, la sangre, o sea, Claro, o sea, son tiburones, ¿no? son tiburones. Son tiburones, entonces si tú no Huelen el sabes, miedo, ¿no? Se sí, alimentan del miedo, ¿no? sí, pero es que pasa, claro que pasa. Entonces sí, sí, yo creo que el mundo corporativo también me ayudó ¿cómo te explico? A darle mayor forma, ¿no? Ujú. Yo de repente, como te digo, sí venía con ese ímpetu de niño, de joven, de toda la vida. Por eso hice deporte, por eso soy tan competitivo, por eso muchas cosas. Y el mundo corporativo me dijo, ok, sí señor, pero por aquí, ¿no? O sea, tampoco, no se me dispare mucho por aquí, no se dispare. Y entonces uno comienza como todo en la vida se entrena, como todo en la vida, ¿no? Entonces ahí comienza uno a modularlo, ¿no? Y a entrenarlo, como todo. Efectivamente, Sí, sí, efectivamente. sí, sí, sí. Bueno, oye, a ver, acá tengo otra. Y me han hecho buenas preguntas hoy ahí en el TikTok, agradezco a la gente. Y voy a mencionar a las personas porque dije que iba a mencionar a las personas que tuvieran. Hay una Rosana Manzanilla que me dijo que te preguntara esto. ¿Por qué vale la pena hacer carrera en el corporativo cuando la mayoría hoy en día quiere emprender?
A ver, yo creo que generalizar está mal, ¿no? Yo creo que el deseo de emprendimiento viene correlacionado con esta idea de que emprender o hacer empresa te da libertad. Cuando tú mejor que nadie sabes que es el camino más esclavizante que hay, ¿no? Ajá. Yo creo, y esto con las canas y con el tiempo me he ido dando cuenta, hay que tener mucho cuidado porque estigmatizar el camino que hemos elegido, diría, es un juego injusto, ¿no? Yo hoy me siento completamente convencido, pero sobre todo feliz, me siento pleno, de que el camino de la dependencia es el camino que a mí me hace feliz. Ajá. Hay personas que así lo entienden y se sienten cómodas. Yo elegí dentro del camino de la dependencia, el camino de las empresas familiares. Hay otras que han elegido el corporativo, hay otras que han elegido el mundo de las pymes. Pero el camino del emprendedor no es el camino que todos quieren caminar. Ojo, ¿no? El camino del emprendedor es un camino errático, turbulento, gris, ¿no? En donde tú eres el que empujas y solo tú eres el que empujas, ¿no? Porque de ahí a que puedas tener un equipo, como es tu caso, ¿no? Y que puedas tener a gente que te acompañe, capa, ¿no? Inteligente, yo diría que toma algún tiempo, ¿no? Una premisa que solemos creer sobre los emprendimientos es que tú naces con un equipo inmediatamente, ¿no? Y cuando el equipo hay que alimentarlo, es como carbón al fuego, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Este, Hay gente que se molesta a veces cuando yo les digo que pues me he demorado, tírale 7 años, 7, 6, en comenzar a contratar equipos que sean, digamos, equipos de alto rendimiento, ¿no? Ujú. Este, eh, antes lo teníamos que hacer los socios, ¿no? Entonces, y la gente se molesta porque piensa que lo van a hacer en 1 o 2, que puede ser, nadie dice que no, hay casos, como siempre hay casos, pero seguramente en una curva, en la curva, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre, la curva de Gantt, no, no es la curva de Gantt, bueno, en la curva de distribución normal, vamos a ser estadísticos, en la curva de distribución normal, pues están en el 3-5%, ¿no? Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Y ¿cómo se llama? Espérate, acá estamos hablando de lo que todo el mundo quiere emprender, ¿no? Y acá hay un tema interesante porque tú tienes las dos experiencias, Sí, sí. ¿no? Yo con respecto al emprendimiento, ¿sabes qué? Me di O sea, tú, cuenta tú, tú, sí- tú sí tienes la experiencia de decir, lo probé y ya. No, 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 no es lo mío, no me encantó, prefiero el corporativo. sí, sí. Yo creo que el gran aprendizaje con respecto al emprendimiento que yo tuve, que no fue un emprendimiento, fue una empresa que duró 12 años, o sea, poco no fue, ¿no? Claro. Em, yo lo que recuerdo, Germán, es que no respeté a esta empresa como debía haberlo hecho. Es decir, Mm. la traté como un side business y, Ya. y no como una fuente de ingreso, o sea, no con mi núcleo, no como mi norte. Y ahí Ah, es no donde yo hiciste creo un que está el all-in. error. No hiciste un No, all-in. no hice el Ujú, all-in. Entonces, ujú. claro, yo involucré a mi esposa diría se metió, mi esposa es arquitecta, estaba administrando los restaurantes. No, yo creo que el gran error fue creer que un emprendimiento camina en paralelo. Y no es así. No, el mundo del emprendimiento es un mundo donde tú si tú no te enfocas y no le dedicas energía, muere, ¿no? Y ahí es donde viene, yo creo, vamos, mi principal consejo cuando me toca la puerta un emprendedor, ¿no? Cuando me dicen, oye, Rubén, ¿qué me aconseja? Yo soy empleado y quiero emprender, le digo, compadre, decide qué quieres ser, ¿no? Porque las dos cosas no puedes. Eh, Tal vez mi suerte hubiese sido diferente si es que yo me hubiese dedicado a tiempo completo y con toda mi energía a ser empresario, ¿no? Sí. Y poco no invertí, además, ¿no? Pero mira cómo es la vida. Claro, porque las deudas te persiguen toda la vida, ¿no? Entonces, nuevamente, el negocio puede fracasar, pero las deudas y los bancos no se olvidan de ti. Pero ¿sabes qué, Germán? Yo siempre digo, empecé esta grabación y repito, la vida tiene formas misteriosas. Y en mi caso, este negocio fue mi gran maestría para San Antonio. O sea, si algo yo le agradezco a la inversión que hice y al fracaso empresarial que tuve, es que no pudo haber habido mejor experiencia de vida
que haber emprendido en ese sector con mi dinero para ser un excelente gerente en San Antonio, ¿no? Para gerenciarlo con respeto, con cuidado, con cariño, Valorando, ¿no? valorando Claro, además valorando. el legado familiar. Ujú, mm. Y te acabo de decir, te acabo de escuchar, a escuchar algo que me encanta que lo hayas dicho, ojo, porque también le corremos mucho a esa palabra, que dijiste a mi fracaso empresarial, ¿no? Y la gente dice, no, 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 no es fracaso, es aprendizaje, ¿no? Que Fui sí, acá, fui acá. Ay, hombre. ¿qué opinas de la palabra fracaso? Se me acaba porque lo dijiste muy naturalmente y me gustó. Mira, yo creo que en la medida que nos vamos haciendo grandes, la madurez consiste en reconocer qué aciertos has tenido y qué fracasos has tenido. Sin duda, lo mío, lo relacionado a este emprendimiento, tiene que ver con un fracaso, Germán, y me siento cómodo admitiéndolo, sobre todo porque, como tú bien has dicho, existe una cultura o un paradigma, porque no es Ujú, cultural específico de Perú, es un paradigma global con respecto a no admitir que nos equivocamos. sí, Y el error es parte de la naturaleza humana y el error es más frecuente de lo que creemos. Y de hecho hay que ser muy cuidadoso con esto porque los chicos, los más jóvenes, los que están en la universidad o están terminando probablemente, piensen, ¿no? Que hoy, donde estamos y el éxito que tenemos es consecuencia, pues, de que seguimos una línea recta en donde nunca nos equivocamos, y más bien creo que estamos acá porque hemos aprendido de los errores y hemos capitalizado sobre ellos para llegar a donde estamos, ¿no? El error es claro. parte de la naturaleza humana, ¿no? Sí, no, totalmente. Bueno, no me acuerdo ahorita la estadística, ¿no? Pero Jordan lo dijo, ¿no? O sea, él ha perdido más partidos de los que ha ganado. Claro, Jordan, claro, claro. ¿no? O sea, olvídate. O sea, y todos nosotros, llegamos a ciertos lugares con muchas heridas, con muchas cicatrices, y, claro, de repente es qué haces con el fracaso. Yo creo que eso es, o sea, tú puedes hacer varias cosas con el fracaso, Ah, ahí está, ¿no? ahí está. Entonces, claro, una cosa es, oye, aprendo del fracaso, lo admito, lo abrazo, ¿no? Lo admito completamente, lo hago mío, digamos, y sobre eso construyo, ¿no? Así es. Y yo siento que hay y otra cosa que puedes hacer con el fracaso es no admitirlo, echar la culpa a un tercero, ¿no? O puedes agarrar y deprimirte y no levantarte y sentirte así como acá dicen te agüita, ¿no? O sea, como que te bajonea y no te levantas, ¿no? Claro. Y es que nuevamente, Germán, yo creo que el gran problema que tenemos en la humanidad es, y sobre todo con la exposición en redes sociales, es hacer creer al resto de que nunca nos equivocamos y nuestra vida es perfecta, ¿no? Yo creo que el camino de curación personal que he tenido, y sobre todo luego del fracaso de este emprendimiento, diría, me ha sanado el hecho de admitir que fracasé. Me ha sanado, o Ujú, sea, y decirlo públicamente. Yo creo que esto es más bien un acto de sanación, ¿no? O sea, oye, sí, fracasé y me siento cómodo diciéndolo y me siento cómodo además contando mi historia para procurar que nadie más se equivoque, ¿no? Es un acto de madurez, es una declaración de total. madurez, ¿no? Estoy 100% de acuerdo. 100% de ¿Mm? acuerdo. ¿Voy con otra más o Oye, vas tú? y no, pues ahora me toca a mí, no, déjame. A ver, ¿qué tengo que dale, dale. Oye, ¿y cómo terminaste en México, Germán? Cuéntanos. ¿Me vas a hacer contar la verdadera historia? ¿La verdadera o la...? Sí, voy a Más te contar la vale, ¿no? verdadera. Ahí te, Ya, te, ni te modo, ya. te criticarán las redes si no dices la verdad. All in, all in. Olin. Mira, hubo una mezcla de varias cosas. Yo ya había vivido en México, Ya. ¿no? Y yo estaba enamorado de la Ciudad de México. Me Ah, encantaba, mira. me encantaba la Ciudad de México, pero ojo, ya no vivo en la Ciudad de México. O sea, lo que voy, me encantaba cuando tenía 26 años, ¿no? Claro. Ya después, es un monstruo que a veces, pues ya, te cansa un poco, ¿no? Em,
Pero bueno, yo ya había vivido en México y yo hasta tenía sueños con México, ¿ya? Ah, mira. Entonces, ahorita voy a hilar Dices todas las cosas. visiones, visiones. Visiones, visiones, sí, sí. Venía el espíritu de Montezuma, me invadía y... Bueno, entonces, yo hasta a veces soñaba con México. Y con mi empresa, agarré un par de clientitos en México porque en la empresa yo nunca le puse un límite geográfico. Como es una plataforma digital, yo dije, pues si cae un cliente de México, y si cae de Países Bajos, de Bajos, y si cae de Ecuador, no me interesa. Me da lo mismo. Está. Pero me cayeron un par de clientitos de México. Y Pepe Pérez Vargas, a quien conocemos los dos, que es mi mejor amigo, él estaba trabajando en ese momento en el Grupo Corona, que es el grupo AB InBev acá en México. Entonces, me dice, oye, Germán, vente pues habían abierto ya las fronteras después de pandemia. Vente a visitarme. Y yo dije, vamos, voy a México a vacilarme contigo. Y me presenta una amiga. A Esto no ver. lo he contado nunca, esto no. Es de primicia chocherita. Entonces me presenta una amiga, y flechazo total con esta chica, que ahora es mi esposa. Este, y entonces fue una conjunción de que yo quería venir a México, de que teníamos un par de clientes acá, que sí habíamos hablado, ojo, tal vez eso no es mentira, sí habíamos hablado con mis socios de que ya era momento de abrir el mercado y que este monstruo no te lo podías comer de fuera, Ya, digamos. O bueno. sea, había que estar acá, había que comer tacos para comértelo. No hay otra Claro, opción. claro. Había que comer tacos, escuchar rancheras, las norteñas, ¿no? Entonces, no era difícil, si no era difícil. Y como entonces yo me tomé muy en serio el tema, dije, pues entonces ya también. Entonces finalmente pues también me enamoré, y entonces fue un poco la mezcla de todo, de esas tres cosas. Y tomé la decisión y dije, me voy. Y fue una locura el me voy porque, ojo, ya tan chico no era. Yo tengo 5 años acá, ¿no? Entonces, tírale pues 43 años. Y entonces yo agarré, por eso te digo que a veces tengo unas cosas. Y yo dije, voy a meter toda mi vida en 2 maletas. Toda. Me voy a deshacer de todo. Qué Pensé, locura. porque yo soy una persona que en general sí soy bien desprendido, que iba a ser una tarea fácil. Y no lo fue. No lo fue. O sea, es increíble. O sea, es un ejercicio que yo sí lo recomiendo, ¿ah? Meter tu vida en 2 maletas. Entonces, agarré mis 2 maletas, mi perro, y me vine para México. Así que Qué por eso estoy locura. acá. Qué locura. Qué locura. Tú sabes que yo no he vivido la experiencia completa, me refiero a mudarme en todo el sentido de la palabra. O sea, he vivido en otros países, consecuencia de mi trabajo, pero un trabajo más intermitente, te decía, ¿no? Gerencia para la región andina, tener que Ujú. viajar a Ecuador, Chile, Bolivia, etcétera. O cuando me fui a hacer una maestría a Estados Unidos, ¿no? Pero no fue una mudanza como la que tú describes, ¿no? Lo mío ha sido más con un carácter temporalidad. Eh, y siempre me quedó el bichito, ¿sabes? O sea, siempre dijo, ¿y qué pasa si es que no, lo hubiese hecho? Mm, La vida tiene formas misteriosas y por algo pasan las cosas, ¿no? Nuevamente, sí. mira dónde estoy y qué estamos haciendo hoy, ¿no? ¿Cuál fue o cuál es o cuáles son los aprendizajes que te llevas de esta experiencia de vivir fuera de tu país, ¿no? Desprenderte de tanto, ¿ah? Paso, man. O sea, a ver, de arranque ya digo que si un chico le dan la opción de irse, váyanse, a Que donde se sea, vaya. a donde sea, a donde sea. Este, Creo que existen pocas experiencias tan enriquecedoras como la expatriación, ¿no? Eh, sí, o sea, te va a abrir la mente. O sea, porque claro, viajar te abre la mente, trabajar en otros países te abre la mente, sí, no te voy a decir que no. Pero expatriarte realmente o la abres, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa importantísima, alguna gente la valora más que otras, pero para mí el hecho de
de desprenderte, digamos, o sea, de rodearte de tu círculo, digamos, de soporte, ¿no? Porque uno tiene la familia, tiene la prima, tiene el tío, tiene el amigo, tiene no sé cuántos, la señora que de repente te va a limpiar a tu casa, tienes tu peluquero, tu dentista, o sea, es que Esto. es todo, o sea, tienes todo, todo. Entonces, te desprendes de todo y comienzas arrancas de cero, ¿no? Qué interesante. Dale. Y te interrumpo porque has dicho, mira, mira, mira qué sensible lo que has dicho. Es, ¿en quién confío que me corte el pelo? Totalmente. ¿No? ¿En quién confío que limpie mi casa? ¿No? O sea, es un acto Entonces, brutal de desprendimiento, ¿no? y yo tenía una política que me la contó, o sea, sí tuve la suerte de convivir con muchos expatriados que me la contaron. Y me dijeron, trata de no convivir con las personas de tu país cuando te vayas a otro país. ¿Ya? Entonces, y fue así igual cuando me fui a Brasil, porque yo viví en Brasil 2 años, ¿no? Y no conviví con peruanos. Acá en México tampoco convivo con peruanos. Eh, Porque es difícil encontrar buenos expatriados. O sea, yo voy al lugar que voy y lo disfruto. ¿Me entiendes? O sea, no me voy a estar quejando diciendo que la comida la mejor del mundo es de Perú, que sí, igual lo pienso, pero no lo voy a estar diciendo todo el tiempo, ¿me entiendes? O sea, no voy a estar renegando de la cultura del país que me acoge, ¿me entiendes? El país que me acoge ha hecho un acto, digamos, no sé, pero me acogió. Me acogió. Entonces, yo tengo que contribuirle a ese país y tengo que ser agradecido. ¿Cómo soy agradecido? Respetando, Ujú. ¿no? Yo respeto cuando fui a Brasil la música, el tema, la playa y entender cómo, porque Brasil es un continente. O sea, para mí Brasil no es parte de Sudamérica, es un continente, tiene una forma de pensar que no hay casi en ningún país del mundo. ¿No? Una forma de llevar la vida, etcétera. Entonces, claro, yo me juntaba a veces con gente de otros países y estaban renegando, no, que aquí, que no cumplen esto, no, 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 compadre. O sea, tú estás yendo a este país, sé agradecido, ¿no? Y México es un país alucinante también, a nivel cultural y todo, y se parece mucho con Perú. Entonces, yo creo que el hecho de desprenderte de tus raíces, de tu Pachamama, ¿no? El hecho de no poder ir a visitar a tu padre los fines de Mm. semana, de no ver a tus sobrinos cuando los puedes ver, y todo lo demás, te hacen crecer, te hacen apreciar cosas, ¿no? O sea, entonces sí, eso es algo que yo, no sabes cómo lo recomiendo. No sabes cómo lo recomiendo. Qué, qué alucinante, porque son, nuevamente, experiencias que te van modelando y en tu caso te han convertido en una suerte de ciudadano del mundo, ¿no? O sea, haber tenido la suerte o ya vamos, haber recorrido el camino de vivir en otros países te hace ganar una perspectiva completamente diferente de cómo funciona el mundo, ¿no? Yo particularmente no extraño eso, ¿no? Como te digo, Ujú. me genera curiosidad, pero no lo extraño. Pero yo me pregunto, en este contexto, ¿es lo que quiero para mis hijos? ¿No? Yo sin duda creo que los estoy criando para que ellos finalmente vuelen donde quieran, ¿no? Aunque, por supuesto, me gustaría que tenerlos cerquita, ¿no? Y tenerlos todos los domingos en mi casa. Pero creo que la gran responsabilidad que tenemos en este contexto con esta siguiente generación, no lo voy a personalizar en hijos, tiene que ver con esta capacidad que tenemos que tener los padres de entender que el mundo es mucho más ancho y diverso de lo que creemos, ¿no? Y no todo es como lo que está frente a nuestras narices. Claro, mira, por ejemplo, Rubén, o sea, solo una idea, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, me tocó estar mucho tiempo en Tailandia, ¿no? Eh, en Tailandia eh, el respeto por lo ajeno, por la cultura ajena y por lo que la gente hace es absoluto. Me imagino que es porque es un país budista. Eh, entonces tú podías ver vivir en una misma cuadra, espero que esto no lo censuren, pero espero, pero, o sea, podía haber una escuela, ¿no? Podía haber un burdel y podía haber un templo.
y no pasaba Y no nada, pasaba nada. nada, nada. Todos se saludaban, todos se respetaban, todos se valoraban, Qué locura. ¿no? Entonces, y eso es algo, lo que tú has dicho, es algo que los europeos pues practican hace muchos años. O sea, lo que es muy normal en Europa es que los chicos terminan el colegio y no se ponen a estudiar inmediatamente. Viajan. Recorren el mundo, viajan, caminan. Sí, Sí, sí. Entonces sí, yo creo que te limita, ¿sabes qué? Te quita muchos prejuicios, te quita muchísimos prejuicios, y te hace muy comprensivo del ajeno. O sea, te hace muy sí. comprensivo de que pues las personas viven su vida y no tienes por qué tú meterte en ellas, ¿no? Sí, efectivamente. Oye, Germán, yo creo que en este contexto, quienes hoy han decidido acompañarnos en esta Sí, en esta primera sesión poco estructurada, sí, ¿no? En donde hemos decidido revelarnos como somos, van entendiendo hacia dónde va lo que será este podcast. sí. Hemos decidido que cada podcast o cada capítulo tendrá un eje temático y sobre esa Ujú. base desarrollaremos en función a nuestro conocimiento, experiencia y ojalá con testimonios de personas que consideramos van a dejar una experiencia o un ejemplo relevante, ¿no? Así que ha Sí, sido súper simpático conectar nuevamente con quienes somos realmente, ¿no? Yo creo que sí, eso no se tal ve cual. en los 15 o 30 segundos que dura un TikTok. De ninguna forma. Y no, invito a la gente que tiene la paciencia y se ha quedado hasta el final, que nos hagan sugerencias. Siempre es bueno. O sea, nosotros con Rubén ya tenemos una idea de varias cosas que queremos tocar, pero si tienen sugerencias de algún tema que les guste, algún tema que necesiten, que les gustaría investigar un poquito más, sea de actualidad, sea de liderazgo, sea de gestión, si también tienen sugerencias de a quién les gustaría que invitáramos a este podcast, creo que con Rubén podemos tener un arrastre interesante ahí. Entonces, pónganlo en los comentarios, pongan a quién les gustaría y ojalá podamos satisfacerlos a todos. Perfecto, Germán. Entonces, ¿Listo? nada, nos Ahí despedimos. nos despedimos y la próxima semana por ahí nos verán nuevamente. Un abrazo para todos.